Sí, bueno. Primero que nada, agradecerles por estar acá el día de hoy, por aceptar la invitación. La verdad que en estos tiempos y con la virtualidad y con todas las dinámicas que cambiaron en el funcionamiento de no solamente de las organizaciones, sino de la universidad misma, del estudio, de la vida social, es un desafío tanto personal como a nivel organización, digamos, apostarle a seguir en movimiento y apostarle a seguir interviniendo y generando discusiones y construyendo, digamos, conocimiento crítico de la realidad que vivimos aún en estos tiempos. Y bueno, un poco la idea de esta charla era poder seguir abonando a eso, aceptando los desafíos que el 2020 nos presentó. Entonces, nada, creo que es un desafío para todos y gracias por participar. Yo me presento, yo soy Andrés Castro, soy estudiante de Sociología de la Universidad del Comahue y soy militante de Venceremos, Partido de Trabajadores Regional Neuquén-Río Negro. El día de hoy estamos acompañados de tres grandes sujetos, el compañero Javier Gerardo Mujica, un profesor muy querido de la Universidad del Comahue, acá en Fisque Menuco, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el profesor Javier Grosso, también docente de la Universidad del Comahue en Neuquén, en la carrera de Geografía, y Ana Julia Schul, que es compañera de nosotros del partido y también es participante de la Asamblea Les Pibis por el Agua en Tunuyán, Mendoza, y también docente que nos acompañan el día de hoy. Un poco la intención de la charla, más allá de problematizar sobre la realidad que en la Patagonia, digamos, y en Argentina vivimos con el desarrollo del agronegocio, de los negocios extractivistas, del fracking en sí mismo, también es ponernos, digamos, en discusión sobre la perspectiva del socialismo que queremos construir, teniendo en cuenta que hay una fractura entre, digamos, el ser humano y la naturaleza y los ecosistemas, y una fractura que también es una fractura de considerarnos fuera de ella, de no considerarnos parte de ella, y que en ese sentido la cosificación exacerbada a la que llegamos, digamos, como sociedad por parte del medio ambiente, ha causado resultados desastrosos, no solamente para la salud, sino para la estabilidad misma del ecosistema, para los animales, para el agua, para el cuidado en sí mismo de nuestro planeta. Por decir que luego de este nuevo gobierno que digamos que estamos viviendo del regreso, digamos, del peronismo o de sectores del peronismo al gobierno, hemos encontrado un discurso, digamos, que viene acompañado siempre como de una preocupación, digamos, a través de las palabras hacia lo que es el medio ambiente, pero después en los hechos vamos viendo cómo se van tomando decisiones a lo largo, digamos, de todos estos meses de gobiernos que van bastante en contravía de lo que, digamos, las palabras románticas de cuidado y de armonía con la naturaleza se nos ha venido planteando desde el gobierno. Por mencionar tres cosas y no profundizar para no quitarle tampoco, digamos, la palabra a los compañeros que nos acompañan hoy. El tema de las semillas transgénicas con el desarrollo de los negocios, digamos, con los agrotóxicos, también todo lo que tiene que ver con la ganadería, la producción, digamos, porcina. Sabemos que los negocios ganaderos son los negocios que más generan contaminación y gases de efecto invernadero, y por supuesto la minería y el fracking, que ha sido uno de las, digamos, partes fundamentales de extracción, digamos, de divisas al que el gobierno le ha apostado, no solamente en los gobiernos provinciales, sino también en el gobierno nacional. Y hace poco lo podemos ver con las palabras de Arcione cuando plantea que 500 escandalosos no van a hacer que cambie de rumbo, y que le da las gracias al gobierno por dar la vía libre para el desarrollo de la minería en la provincia. Todo esto ha venido acompañado con unas crecientes movilizaciones y auge de asambleas socioambientales que ya venían, pero que se han profundizado y que han estado bastante en escena durante el último tiempo en rechazo a todas estas políticas. Y bueno, nosotros como organización, como parte de la sociedad civil también,
Creo que no podemos quedarnos atrás y es necesario que abramos este espacio para formarnos, para hacernos preguntas, para cuestionarnos y para reflexionar. Y bueno, un poco por eso fue que les hicimos la invitación a los tres panelistas que nos acompañan en el día de hoy, que ya tienen una trayectoria que podremos conocer también de su misma voz. Y para no quitarles más tiempo, les abro paso para que puedan presentarse. Vamos a iniciar con el profesor Javier Grosso. Así que, profesor, el micrófono es suyo. Bueno, gracias Andrés. Buenas tardes para todos, todas, compañeros, ¿cómo les va? Bueno, decías ahí, es interesante, es una mesa es un conversatorio, una mesa donde participamos docentes y participamos docentes un 20 de noviembre del año 2020 con ya un desgaste importante que hemos tenido, creo que toda la sociedad y los docentes, sobre todo quienes han estado activamente desarrollando su práctica, ha sido un año muy particular con nuestras casas, nuestros espacios que antes eran territorios de intimidades, de lo personal, se han vuelto totalmente atravesados en lo transversal por todo el contexto y son casas aulas, casas escuela, casas, bueno, convidadas para la conversación y eso hemos venido. Así que un saludo a todos, todas docentes y compañeros que están haciéndose estas preguntas que bien planteabas, Andrés, empezar a dialogar sobre algunas cuestiones que en el día a día, en el apuro, se nos escapan y que de repente tienen una importancia clave. Bueno, como decía, yo soy profe de la Universidad del Comahue, del Departamento de Geografía, y también soy profe de institutos de formación docente de la provincia de Río Negro, Instituto de Beltrán, y el de Fisque Menuco, en el anexo de Los Menucos, que es una localidad cercana, en la línea sur rionegrina, cercana a una posicionada ya con la latencia del extractivismo minero, allá por el proyecto Calcatreu, cerca de Jacobasi, en esa región. Lo que quería plantear un poco es hacer un recorrido lo más sintético posible. Andrés, te encargarás de decirme, vamos, largue el micro que le toca, pase la que sigue o el que sigue, así que cuando veas que se hace un poco tedioso, avisas. Bueno, el proceso por ahí que interesaba describir es un poco un proceso de territorialización que se viene dando en la Nor-Patagonia, como la Nor-Patagonia como enclave neoextractivista y con puesta en funcionamiento de relaciones de producción capitalistas respondiendo al extractivismo. Lo que nosotros, lo que intentaré ejemplificar es que lo que está ocurriendo es un gran experimento extractivista en el cual se están explotando o cada vez intentando explotar más aceleradamente los bienes comunes de la naturaleza. Hice la pausa porque me acercan un mate. Cada vez más aceleradamente los bienes comunes de la naturaleza, en lo que claramente en este último decenio, con el proceso de desarrollo de Vaca Muerta como área de hidrocarburos convencionales, ha tomado una impronta de aceleración de estos procesos. Entonces el extractivismo está dejando una marca porque lo que está haciendo es acelerar, por parte del Estado, garantizar la rentabilidad de las grandes compañías que mencionaré en breve, con gigantesca transferencia de recursos públicos a través de los cuales hoy en esto hay que ser muy categóricos porque también es una información. Hola, creo que se cortó.
La Barrick Gold lo congeló. Ahí regresó. Ahí retomamos. Sí, es probable que ocurra, la acción no es muy buena. Decía que Vaca Muerta hoy, si no fuera por la transferencia de recursos estatales para garantizar la rentabilidad, no sería rentable. Sin esa transferencia, sin el barril criollo posicionado hace ya unos 6 meses y sin el plan Gas Plus 4, ya de reciente firma, tiene apenas unos días la firma final del decreto que va a poner en funcionamiento otras áreas que tenían ya los parados para fracturar, pero que aún no habían fracturado. Bien, decimos entonces que este extractivismo cada vez es más visible, cada vez tenemos más cercano las figuras, los actores sociales que están interviniendo por parte de los sectores empresarios son las grandes compañías multinacionales. Aquí opera Shell, aquí opera Chevron, aquí opera la francesa Total, con áreas no convencionales que están fracturando. De hecho, Chevron, Total y Shell es la que más fracturó este año, es la compañía que ha mantenido los índices relativamente elevados de producción. Esas compañías, pero también un capital concentrado nacional del cual a veces desconocemos su presencia y que hoy es uno de los elementos clave de análisis para el extractivismo en Nor Patagonia, que son las compañías de Paolo Roca, Tecpetrol, del grupo Techin, la compañía Pampa Energía, que es de Marcelo Mindlin, un empresario muy allegado al expresidente Mauricio Macri, la compañía de Miguel Galucho, Vista Oil and Gas, que es una compañía del ex CEO de YPF. Se ve que tuvo buena información porque pudo posicionarse en la que hoy es el área más productiva de petróleo de la cuenca no convencional. Y la compañía, aquí los y las mendocinos les va a sonar este nombre, que es del grupo Vilo, que es Kilwer, otra operadora. Y por supuesto, la gran compañía, la que más presencia tiene es YPF. YPF en Loma Campana es el mayor productor, el que más fracturas ha hecho, y todavía esta idea romántica que tenemos de pensar que YPF sigue siendo una estatal con esto del control de la mayoría accionaria, pero en la presencia accionaria de YPF hay fondos buitres, hay internacionales y bueno, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros que ocurre? Este es un proceso que se da a partir del año 2009-2010 con los primeros pozos no convencionales que empiezan a hacer fracking y toma importancia y toma especial relevancia a partir del acuerdo Chevron y YPF, como empieza a incrementarse, algunas áreas pasan a producción masiva y esta producción masiva, nuevamente, conecto con lo que de Andrés, esta producción masiva empieza a generar una serie de implicancias ambientales que hoy son inocultables. Y esas implicancias ambientales hablan de la territorialización y de las relaciones de poder. Tenemos presencia de basureros petroleros, nosotros contamos 8 en el área, basureros petroleros que han denunciado en distintos medios, por ejemplo, en cercanías de Añelo, basureros que directamente no están tratando los residuos, que llegan los reseminadas y no están siendo tratadas. Eso por un lado. Luego tenemos una implicancia que es una que nos permite conectar con lo regional, porque podríamos pensar, bueno, un basurero petrolero contamina el suelo local, contamina el aire cercano, pero hay una implicancia ambiental muy fuerte de Vaca Muerta, que son las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Eso sabemos que es una problemática ambiental global, que lo que ocurre acá es un efecto que va a modificar la temperatura mundial, que esto mismo es lo que genera el derretimiento de los glaciares
eso ya está sumamente documentado y lo único que hace que se entorpezca el avance es el fuerte lobby publicitario que hacen las grandes compañías. Esa segunda implicancia ambiental viene de la mano de que la producción de no convencionales emite muchos gases. Para producir un pozo no convencional, antes de ponerlo en producción, se queman muchísimos hidrocarburos. Luego tenemos otro tipo de implicancia, que son los pozos sumideros. Los pozos sumideros son el reservorio en el cual se inyecta el agua utilizada para el fracking, luego va a formaciones geológicas que tienen una buena porosidad, digamos, o que permiten la introducción de los líquidos. Esos pozos empiezan a ser la alfombra debajo de la cual se guarda lo producido, todas aguas que son totalmente irrecuperables, que no pueden incorporarse al ciclo hidrológico. Y un cuarto efecto siempre conectado, lo estamos analizando, es el surgimiento de una serie de eventos sísmicos, y esos eventos sísmicos que ya han sido analizados, la relación entre fracking y sismos para otros espacios del mundo. En el caso de Vaca Muerta lo estamos analizando, y estamos analizando zonas que previamente no tenían actividad sísmica se han activado sísmicamente, es decir, se han activado el subsuelo, la geología, en coincidencia para nosotros, claro que sugerente, entre las producciones masivas de las áreas, es decir, mayor cantidad de pozos, mayor cantidad de fracturas, mayor cantidad de inyección de arenas, aguas, químicos, y el surgimiento de los sismos. En definitiva, y luego me comentarás o vemos hasta dónde lo extendemos, estamos hablando de una serie de procesos territoriales activos que están ocurriendo ahora en tiempo real. Los estamos ¿se escucha? Sí, se escucha ahora. Se había cortado 2 segundos nomás. Listo. Que son procesos que están ocurriendo en tiempo real. De hecho, el último sismo fue el 27 de octubre, sismo importante en cercanías del lago Los Barriales, ahí en cercanías de las áreas hidrocarburíferas. Decía entonces, es un proceso que se da en los últimos 10 años, donde el incremento de la actividad empieza cada vez a manifestarse más en lo territorial, y por supuesto se empiezan a expresar existencias territoriales a estos avances, que lo que van mostrando y dejando cada vez más claro es que las desigualdades territoriales que genera todo este paquete Vaca Muerta, llamado a ser el que equilibre las cuentas fiscales del país, la balanza internacional, llamado a ser un elemento de crecimiento, en realidad lo que está haciendo es mostrar y cada vez potenciar mayores desigualdades territoriales. Particularmente, y con esto termino, después intervengo en lo que crean conveniente, particularmente hemos visto que el Estado tiene mucho que ver en esto. El Estado tiene muchas tierras, tanto el Estado neuquino como el Estado rionegrino. Esas tierras son tierras fiscales, en muchos casos ocupadas por comunidades y son ocupaciones tradicionales, comunidades de pueblos originarios y ocupaciones tradicionales. Esas tierras empiezan a ponerse por parte del Estado al servicio del extractivismo. Y en ese poner al servicio del extractivismo comienzan a acelerar procesos de despojo que ya vienen muy articulados, porque vienen avanzando, pero cada vez son más y más evidentes procesos de despojo que también tienen resistencias efectivas, donde por estos días creo que la principal y la que más visible ha sido es
la comunidad Campo Maripe a partir de digamos, algunos de sus miembros han sido ya procesos de judicialización, digamos, desestimadas las denuncias, etcétera. Entonces, en líneas generales lo que vemos es un proceso de articulación de los actores sociales que tienen una cuota de poder más real, más grande, articulan el espacio antagónico en favor del extractivismo, y lo que estamos viendo es cómo este extractivismo que acelera procesos, que necesita procesos comunes, necesita generar tasas de ganancia más elevadas, en estos momentos no lo haría y no lo podría hacer sin la ayuda estatal, que es clave. Las transferencias de recursos hacia los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta es gigante, capaz el Estado pone a disposición otros sectores de su misma composición, como son los sectores judiciales y los sectores de seguridad, para garantizar el normal desarrollo de algo que está muy claro. La rentabilidad de las empresas y de quienes tienen el poder tiene que estar garantizada a como dé lugar. Bueno, muchas gracias, profesor Javier. Recordarle a las personas que nos estén siguiendo a través del vivo en las redes sociales que las preguntas las pueden hacer a través de los comentarios para más adelante poder ir retomándolas. Si tienen alguna pregunta específica a alguno de los ponentes, o si por el contrario es un comentario o cualquier opinión que quieran aportar, es a través de las redes sociales en los comentarios. Después se retoman. Bueno, también estamos con la compañera Ana Julia Yul. A mí me cuesta pronunciar Yul, pero suena extraño, Yul. Pero bueno, compañera de Mendoza, también docente, militante de Venceremos Partido de Trabajadores y miembro de la Asamblea Les Pibis, por el agua puede ser el nombre, Les Pibis. Les Pibes. Les Pibes. Estaba muy acostumbrado. Bueno. Bueno, gracias Andrés por la invitación. El desafío era, bueno, como comentar algunas experiencias en relación con el feminismo y las luchas por el extractivismo. Y bueno, lo primero que hice, y esto sí es como muy desde el feminismo, es hablarlo con mis compañeras de lucha en las asambleas, y esta epistemología feminista de pensar desde la experiencia concreta, así como que es tan diferente de lo masculino, a lo mejor, que trata como de despegarse, de poder abstraerlos, y entonces pensarlo desde las experiencias concretas. Y bueno, con mis compañeras estuvimos esta semana para preparar en el panel haciendo una genealogía de lo que sucedió en noviembre, diciembre del año pasado en Mendoza, de las experiencias anteriores de lucha que venimos sosteniendo con algunas compañeras desde hace 12, 13 años, o sea, desde que éramos muy pequeñas, o sea, en las asambleas en Mendoza, y sobre todo en los pueblos del interior de Mendoza, o sea, los pueblos más pequeños del interior, entre comillas, no hay algo que esté afuera y adentro, pero sí en los pueblos más pequeños, las asambleas han sido nuestras escuelas de formación política. Entonces, muchos y muchas hemos aprendido qué es el extractivismo, qué es el capitalismo, etcétera, en esas asambleas. Y ahí hemos hecho un caminito donde muchas éramos mujeres. Muchas éramos mujeres, habían algunas referentas, no quiero, digamos, dejar de nombrar, por ejemplo, a nuestra compañera Fabiana Villafañe, quien era una compañera de la Asamblea de Autoconvocados de San Carlos, que fue una de las primeras que se sumó a la lucha, y gracias a quien, a la lucha de ella, tuvimos algunas leyes como la 7722, o sea, junto con todo el pueblo de Mendoza, pero ella estuvo ahí como firme en eso.
muchísimas compañeras como Pilar en el sur, en General Alvear, Pilar Castilla, bueno, Guni Cañas en la Asamblea del Gran Mendoza. Tenemos como grandes referentas en cada zona de la provincia que son mujeres, y muchas de las que formamos la asamblea somos mujeres. Sin embargo, no nos pensábamos como mujeres dentro de la asamblea. De hecho, recién este año se formó la asamblea de Pibas por el Agua, las Pibas por el Agua, así se llama, y fue a partir de lo que sucedió en noviembre y diciembre con la lucha de la 77-22. Y también surgieron algunas asambleas de les Pibis por el Agua, que a raíz de diciembre, cuando se masivizó la lucha, despegándose un poco de las asambleas de adultos mayores y con cierta perspectiva de género, de clase diferente, o a lo mejor una composición no tan heterogénea como el resto de las asambleas. Eso ha sido como parte del proceso de noviembre-diciembre del año pasado, donde, bueno, en Mendoza se quiere se intenta modificar la ley 77-22, que es la que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la megaminería, una ley, es la ley del pueblo, porque la ganamos en la calle, ¿sí? Es una ley que ganamos en la calle hace ya varios años y que la defendimos en la calle. Y logramos que el gobernador Suárez cesara de los intentos de modificarla a partir de, bueno, largas jornadas de lucha, que se masivizaron un montón. Como cuando la logramos, que también hubo acampes, hubo cortes de ruta en todo el territorio, etcétera, en noviembre y diciembre sucedió lo mismo. Y cuando se masivizan estas luchas, aparte de quienes sostenemos como a lo largo de los años o la militancia activa en las asambleas, empieza a sumarse muchas personas. Y nosotras, quienes estábamos participando desde hacía varios años, sosteniendo tareas y demás, como dije recién, la mayoría éramos mujeres, pero no sé, naturalizábamos ciertas formas de funcionar, que cuando viene gente de afuera las mira, las cuestiona y empieza a interpelarnos, lo cual está bueno, ¿sí? Como que empieza a poner otras formas de funcionar ahí en cuestión. Y empiezan a ver cuando suceden eventos masivos como los acampes y los cortes de ruta, por ejemplo acá en Tunuyán, que es el pueblo donde vivo yo, y sostuvimos desde que cayó la ley hasta que Suárez decidió volver a restituirla. Todos esos días sostuvimos un acampe con cortes intermitentes en el puente del río Tunuyán, que queda sobre la Ruta Nacional 40. Bueno, en ese acampe y en acampes anteriores que hubieron en la ciudad, compañeras feministas que no militan usualmente en la asamblea, o sea, no son como las militantes permanentes, entre comillas, como yo u otras compañeras de las asambleas, se acercan y empiezan a confrontarnos por la presencia de varones escrachados o varones que no estaban escrachados, pero que habían sido violentos con ella. Solo lo que nos pedían era como la seguridad de tener espacios libres de violencia. Bueno, hubo todo un debate dentro de las asambleas, porque las asambleas tienen una composición muy heterogénea, y entonces no todos compartimos la misma mirada de clase y de género dentro de las asambleas. De hecho, así como yo aprendí que era el extractivismo y el capitalismo dentro de la asamblea, o sea, también hay sectores ligados a la Iglesia Católica, también hay sectores ligados al turismo, al agronegocio, que están ahí defendiendo sus intereses o defendiendo la ley desde otras perspectivas que no son anticapitalistas ni antipatriarcales. Entonces, bueno, había que con ellos dialogar todos estos cuestionamientos que hacían las compañeras, en el medio de que nos estaban volteando la ley 77-22, que las acciones se masivizaban un montón y que eran un poco
incontenible lo que sucedía, lo que estaba sucediendo ahí, ¿sí? Porque pasamos de asambleas de 4 o 5 personas a asambleas de 100, 200, 300 personas, de actividades de 100 personas a actividades de miles, ¿sí? Entonces, bueno, esa masividad repentina de la lucha hizo que tuviéramos que accionar así como no tan planificadamente, ¿sí? Sin embargo, lo que rescato de ese proceso es que ante la interpelación de las compañeras feministas de construir espacios libres de violencia, nosotras tomamos ese reclamo. Quienes éramos feministas dentro de las asambleas, porque no es que las asambleas eran feministas, ya les dije, tienen una composición heterogénea, pero sí hay muchas mujeres ahí y muchas somos feministas. Entonces, las feministas dentro de las asambleas tomamos esas interpelaciones de las compañeras y las llevamos al interior de las asambleas, ahí del núcleo más firme de la asamblea, y llevamos la discusión allá adentro. Y bueno, también las sumamos a las compañeras a discutir. Hicimos asambleas solo de mujeres, que en un primer momento, me acuerdo en el primer acampe en la legislatura, incluso se discutió si los varones podían participar o no. O sea, era una asamblea, la primera asamblea de mujeres, y bueno, y querían participar varones, y bueno, estas discusiones que se dan al interior de los feminismos también se dan obviamente en este proceso que estamos haciendo en las asambleas. Entonces, bueno, discutimos si los varones podían participar o no. Tuvimos ahí en el acampe en la legislatura, que fue a fines de noviembre del año pasado, bueno, justo para esta época hubo un primer acampe cuando eran se había presentado recién el proyecto para modificar la ley. Hicimos un primer acampe y ahí tuvimos una asamblea de mujeres. Bueno, la cuestión a raíz de la cual empezamos a hacer estas asambleas de mujeres era la denuncia a violentos que participaban de las acciones. Y ahí, bueno, fuimos construyendo como algunas maneras de hacer. Después en el acampe en Tunuyán surgieron así también otras asambleas de mujeres. Bueno, cuando surge la denuncia de una compañera con un militante histórico de la asamblea que estaba ahí en el acampe, y mucha gente de la asamblea se pliega como a defender al compañero, y bueno, las feministas nos tuvimos que plantar ahí y decir, bueno, no, a la compañera hay que escucharla, no podemos permitir violentos en este espacio. Bueno, toda una disputa ideológica hacia el interior de la asamblea, y también con nuestras compañeras feministas que nos interpelaban, y era como, bueno, ¿cómo pueden ustedes pertenecer a un espacio donde defienden a tal persona que ha hecho esto? Y bueno, entonces había que transitar esa tensión, o sea, esas tensiones, y se hicieron asambleas con las compañeras que estaban interpelando. Estuvo bueno porque esas asambleas fueron el germen de nuevas asambleas, como esta de los pibes autoconvocados. A raíz de ese proceso fue el germen para que hiciéramos un manual de buenas prácticas para construir asambleas libres de violencias machistas, y que lo terminamos haciendo a principios de este año, antes de que empezara la pandemia. Nos pudimos juntar y pudimos elaborar ese manual. Y bueno, para mí eso como lo positivo de este proceso. Si bien al interior de la asamblea grande de adultos perdimos la discusión, porque fue así, dimos la discusión, esto de sacar a los compañeros violentos de los espacios, y la perdimos, pero lo positivo fue que pudimos encontrarnos en otro espacio y poder construir protocolos, maneras de actuar, etc. También lo positivo, creo, y esto es como muy importante, siempre cuando se habla de violencias machistas en las organizaciones se plantea que no es el momento
Entonces, bueno, frente a una denuncia, a un violento, no es el momento ahora de abordarlo, porque siempre hay como cosas más importantes para la organización. Entonces está la tensión ahí entre, bueno, el fin de la organización o lo que ahora necesita la organización y la despatriarcalización. Entonces, bueno, yo sí rescato, y con mis compañeras rescatamos de ese proceso, fue que en el medio de que nos estaban tirando la ley, en el medio de la lucha, en el medio de pensar la táctica de ese momento, de discutir políticamente, de negociar, de sostener las acciones, que fueron así como días tremendos, de mucho desgaste físico y mental y emocional, pudimos tomar el reclamo de las compañeras, no hicimos un pacto de silencio, o sea, como esta interpelación, che, con ustedes están compañeros que han hecho esto, che, ustedes están funcionando de esta manera, poder hacernos cargo de eso, abrirnos a eso, ser permeables a esa interpelación y empezar a mirarnos y a pensarnos de otra forma. En el medio de todo eso que estaba sucediendo, no lo pateamos para después, no dijimos, no, ahora no es el momento, ahora hay que priorizar otra cosa, o primero está la defensa del agua y después está el planteo feminista, sino que sí, está la defensa del agua, y como nuestros cuerpos son nuestros territorios y es el primer territorio que tenemos que defender, entonces no podemos pensar la lucha anti-extractivista que no sea antipatriarcal, ¿sí? O sea, bueno, el capitalismo y el patriarcado como van de la mano, y eso las feministas como lo hacemos carne, entonces decimos, bueno, ahora es el momento, y tuvimos la capacidad de abordarlo. Con mayor o con menor éxito, pero lo abordamos, no nos plegamos al pacto de silencio, y eso fue como un buen proceso. Bueno, y ahora las pibas por el agua están reuniéndose todos los domingos en la mañana a través de Meet y en contacto con otras asambleas de mujeres y disidencias a lo largo del territorio de Latinoamérica, con compañeras de Chile, donde han hecho varios conversatorios, de Catamarca, y su objetivo ahora es aprender y, o sea, quieren tomar la perspectiva o se sienten cómodas con la perspectiva del ecofeminismo comunitario. Aunque también hay disputas, porque hay compañeras feministas radicales, que bueno, también como hay disputas ahí, esta asamblea de las pibas por el agua se sienten cómodas desde esa perspectiva y están participando en actividades con otras compañeras de organizaciones de Latinoamérica para aprender acerca de esta perspectiva y, bueno, de sus prácticas y de sus ideales. Y ahí está. Porque llegaste a un punto como muy interesante, bueno, desde que te metiste a hablar de esto, que el feminismo trastocó todo y cómo llegó a las asambleas socioambientales, si podemos profundizar un poco más eso en una segunda ronda, para pasar con el profesor Mujica y que puedas también, bueno, compartirnos más adelante todo esto del feminismo comunitario, cómo se encontraron con otras asambleas feministas en América Latina, ¿te parece? Bueno, bueno, profesor Mujica, Bueno, yo creo que usted tiene para presentarse solo y... ¿se escucha? Sí, claro que sí. Bueno, en primer lugar agradecer esta invitación, siempre tan amplios y solidarios, y aclarar por ahí por la presentación lo que circuló, así como uno de mis antecedentes, por así decirlo, la columna Berta Cáceres, en un programa radial de la universidad. Yo participé un montón de tiempo, como 18 años, en una columna política, de relación internacional, que con el tiempo se transformó en lo socioambiental. Y bueno, por ahí, para homenajear un poco también y para vincular a esto, concretamente ese radio y esa columna se caen, digamos, porque hace unos días falleció una compañera, digamos, muy importante y muy valorada para nosotros, es muy triste, digamos, a quienes la hemos conocido y compartido muchos momentos con ella, que es Verónica Martínez, que hizo mucho por los derechos humanos, por el feminismo, que también en esta columna había un espacio para el ecofeminismo,
incluso, y tantas otras cosas, digamos, una comunicadora popular contrahegemónica, estaba siempre en las calles, en la disputa académica, tratando de plantear y apoyar otros proyectos académicos distintos a la universidad, que es tan difícil, lo sabrá Javier, ¿no? Que nos da elementos para combatir el activismo cuando la universidad, digamos, está articulada con Chevron y compañía y con los proyectos extractivistas y hasta recibe dinero, la UNCO, ¿no? Así que es muy difícil generar esos espacios alternativos, por eso es tan bueno haber escuchado esto y la experiencia de la compañera. Un poco lo mío se va, si se quiere, un poco de los planteos anteriores, pero creo que está en relación. La idea era hablar un poquito de, bueno, en las resistencias a estos órdenes socioambientales, el extractivismo, lo que yo llamaría el capitalismo ecológico. Paralelamente a la resistencia se van construyendo alternativas. Una de esas, bueno, la expresó claramente la compañera, y se van generando debates teóricos. Esto, bueno, si se puede plantear lo socioambiental sin un planteo anticapitalista o no, o tantas otras cuestiones. Entonces la idea era comentar un poco desde la ecología política crítica, que va construyendo conocimiento, pero no solo desde la academia hacia adentro, sino justamente desde la articulación con los movimientos sociales que van produciendo mucha teoría. Ahí también se produce teoría y es tan necesario articular. Entonces, digamos, hablar un poquito de esto y básicamente del ecosocialismo, como algo tan importante que un partido de izquierda, marxista, guevarista, se plantea incorporar las luchas socioambientales a la par y al mismo nivel que las luchas de clase o las luchas de género, o las luchas por la interculturalidad y tantas otras demandas populares. Así que bueno, eso era un poco lo que yo voy a intentar. Obviamente hay poco tiempo, no sé si voy a cumplir mucho tiempo, como es mi costumbre, pero para hacer un planteo al menos introductorio, para instalar el tema, para seguir trabajándolo en otros momentos. Yo creo que las asambleas socioambientales, por ejemplo, que articulan también la teoría y la práctica, ¿no? Como planteaba la compañera, desarrollan la misma asamblea escuela de formación política. Eso es una de las experiencias más destacables que no pasa, digamos, en toda la asamblea. Ese mundo de la asamblea y de la resistencia a todos estos proyectos de depredación de la naturaleza y de explotación del trabajo al mismo momento, se plantean desde una ecología política crítica, digamos, o sea que hay una crítica muchas veces más objetiva que a nivel subjetivo, porque en última son lógicas anticapitalistas, pero hay una crítica, bueno, el eurocentrismo, los conceptos de crecimiento, pero también de desarrollo, al productivismo, un montón de cuestiones, digamos, que lo ubican desde esa perspectiva, ¿sí? Incorporan conceptos como de mal desarrollo, por ejemplo, para el extractivismo y para las características productivas, digamos, de estos modelos que consisten en depredar, en saquear económicamente, en depredar la naturaleza y devastar también la democracia, y son conceptos, digamos, y construcciones de distintas miradas o movimientos. Algunos se definen autonomistas, otros ecofeministas comunitarios, o que está tan desarrollado por el buen vivir, y en especial, bueno, por Adriana Guzmán, entre otras, otros post-extractivistas, otros toman el vocabulario del post-desarrollo y del buen vivir, sobre todo los pueblos originarios, lo hacen desde su identidad y desde una teoría que se sigue construyendo, un campo de construcción, igual que lo que voy a plantear después con respecto al ecosocialismo, que es medianamente nuevo, podemos decirlo, tiene muchos antecedentes hasta el siglo XIX, pero se empieza a difundir con más fuerza, pero es un campo en construcción, heterogéneo incluso a veces. Todo este campo, digamos, que yo quiero destacar, es la contracara de lo que planteaba, digamos, Colombia, ¿no? Como le digo yo. Es la contracara del capitalismo ecológico, del desarrollo sostenible, de los que hablan de medio ambiente como si la naturaleza fuera algo externo y no hablan de ambiente ni hablan de lo socioambiental, de algunos partidos verdes, digamos, ¿sí? Que acompañan proyectos neoliberales y demás. Es la contracara a todo eso, el desarrollo sostenible, que como bien decía Colombia, ahora Fernández toma este discurso y al mismo momento que toma este discurso, a las horas se junta con algunos grupos extractivistas o del agronegocio y está impulsando nuevamente, por ejemplo, hubo mucha difusión estos días a la par del aporte extraordinario que no es impuesto a la fortuna, tuvo mucha difusión la ley Yolanda, no me acuerdo el apellido, creo que Ortiz, que plantea formar agentes de cambio para el desarrollo sostenible.
y mucha difusión de que ahí hay educación ambiental y que ahí hay un compromiso, digamos, verde o socioambiental desde el gobierno. ¿Sí? ¿Qué es esto del desarrollo sostenible? Que es incompatible con estos movimientos de resistencia, con las teorías alternativas. Es pensar, es una recreación de idea de crecimiento, digamos, sostenible, que bueno, el crecimiento a veces es malo, concentra riqueza o depende de la naturaleza, pero se lo puede limitar y los seres humanos somos tan racionales, tenemos un dominio tan grande de la ciencia con el antropocentrismo, somos dueños de la naturaleza, que todos los daños que le provocamos a la naturaleza, la mercantilización de los bienes comunes, los gastos excesivos de energía y materia, todo eso es reconstituible, cuando en realidad desde la entropía y demás está demostrado de la ciencia que no toda la materia y energía que se pierde es reconstituible. O sea, no son alternativas de solución a lo socioambiental. Al contrario, la van reproduciendo y va generando cierta legitimación, como que ponen de moda el tema ambiental, se formulan como progresistas, están hablando de lo ambiental, pero en un sentido profundamente antiambiental y extractivista en todos los sentidos. Otra corriente, digamos, peligrosa también son algunas ONG, no todas, algunas están en luchas socioambientales, que todavía siguen con un planteo solo en lo micro, como que no hay que politizar, digamos, despolitizando, que no hay que hablar de las cuestiones macro, de los modelos de desarrollo, del capitalismo, que qué tiene que ver con esto, y que todo depende de un cambio micro a nivel individual ciudadano, ¿sí? Un poco esto para diferenciar, digamos, de lo que no sería este campo de la ecología política crítica que se va construyendo día a día, desde la teoría y fundamentalmente de las prácticas y la resistencia que van construyendo, van anunciando otros mundos, otros órdenes socioambientales también. Como decía, digamos, hay distintas corrientes, digamos, que tienen planteos así radicales, en el buen sentido de la palabra, críticos y profundos, ecología profunda, como, bueno, el autonomismo, el ecofeminismo, el post-extractivismo, post-desarrollo. Por ahí el manifiesto de la vida hasta cierto punto, un otro día podríamos charlarlo, ese manifiesto de referentes y intelectuales de Latinoamérica, pero me parece, sobre todo, hay dos que yo voy a hablar, una fundamentalmente que es el ecosocialismo, digamos, y la necesidad también de plantear un ecosocialismo articulado con el buen vivir, ¿sí? O sea, un ecosocialismo para el buen vivir y latinoamericano, ya planteando una impronta de cierto ecosocialismo, porque también hay diversas interpretaciones. Voy a tratar de detenerme en esto, en el ecosocialismo sobre todo, y ver algunas posibles articulaciones o planteos complementarios con lo que es el paradigma del buen vivir. No sé si más o menos vamos bien con esto. Voy a tomar un matecito. Ando con un poco de tos. Para ubicar la cuestión del ecosocialismo, digamos. Yo creo que se empieza a hablar fuertemente después de la gran experiencia que considero, digamos, el fundador en Latinoamérica de la idea ecosocialista que articula la lucha de clases, el conflicto capital-trabajo con la lucha socioambiental, que es Chico Mendes en Brasil. Calculo que muchos de ustedes ya lo conocerán y lo ubicarán. Y después con algunos, digamos, planteos donde se han sistematizado algunas teorías, creo en especial Michael Lowy en el libro Ecosocialismo, una alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista, y otros autores como Foster, bueno, otros más, ¿no? Pero básicamente, por lo menos para mí siempre ha sido muy fuerte lo de Chico Mendes, lo de Berta Cáceres con El Buen Vivir, lo de Michael Lowy, digamos, un libro que abre cabezas para darle más radicalidad y desde el socialismo, del anticapitalismo y desde el marxismo, como unir también lo socioambiental con lo anticapitalista. Esto que es tan difícil, ¿no? Que a veces los movimientos sociales tienen miedo de definirse como anticapitalistas porque piensan en la experiencia europea del Este, que fue mala, que también fue un socialismo burocrático y productivista. Para superar la crisis civilizatoria que vivimos en la actualidad, que no es solo económica, es climática, es ambiental, es de modelos de ciencia, de tecnología y demás, hay que plantear alternativas, digamos, anticapitalistas como vamos a tratar de desarrollar. Y a veces en los momentos socioambientales, como que esa discusión hay un miedo, digamos, a formular anticapitalismo, o a veces desde la propia izquierda, después voy a tratar de desarrollar algo también de la izquierda tradicional, hay otras que no, el caso es, venceremos con claridad, que incorpora esto como que no ve que esta resistencia al extractivismo, tanto como lo planteó la compañera, como la resistencia intelectual de Javier,
tienen una profunda lógica anticapitalista, toca los núcleos del neodesarrollismo, que es la forma actual de desarrollo del Estado capitalista, que se basa justamente en el extractivismo y con esas teorías de la reparación, que se puede reparar todo lo que se destruye, del desarrollo sostenible. Entonces, el ecosocialismo busca unir estas dimensiones. Algunos ponen incluso como antecedente del ecosocialismo a William Morris, un socialista inglés del siglo XIX, que ya en ese momento empezó a alertar sobre los peligros post-revolución industrial, del industrialismo, del productivismo, de la ruptura del metabolismo social, que es una teoría que abonó fuertemente Marx y Engels, después lo voy a tratar de desarrollar. Y yo creo que también el ecosocialismo tiene muchos puntos de contacto y de articulaciones, digamos, no solo entre un Mark y un Lowy, reconocido así como socialista dentro del campo de marxista, sino con muchos de los aportes de Gramsci, con muchos de los aportes del marxismo latinoamericano y en especial el Che Guevara y algunas de sus intervenciones cuando criticó, digamos, incluso algunas cuestiones económicas que se estaban haciendo en la propia Cuba socialista. Así que voy a tratar de hablar un poquito de todo esto, si bien el campo es amplio. Básicamente, ¿qué plantea, digamos, el ecosocialismo? Unir estas dimensiones, que no hay salida, digamos, dentro del capitalismo para resolver las verdaderas problemáticas socioambientales y el respeto a los bienes comunes, lo que algunos plantean como consigna ecosocialismo o barbaries, ubican, digamos, que la crisis civilizatoria tiene que ver, digamos, con un modelo civilizatorio, pero acá hay que articular dos cuestiones: el modo de producción material capitalista, pero el capitalismo es más que un modo de producción material. Obviamente, el resto del modelo civilizatorio, incluso el patriarcado, o los modelos de ciencia, tecnología, la filosofía y demás, están relacionados con esa matriz del modo de producción capitalista y la apropiación del trabajo no remunerado. Pero si hablamos de modelo civilizatorio, por eso de crisis civilizatoria, acá está en juego tanto el modo de producción capitalista, como lo vemos clásicamente, como el modelo civilizatorio en su conjunto. Este es un elemento importante, por eso algunos por ahí hablamos mucho más de modernidad capitalista, ¿no? Y ahí se permea la razón moderna y demás, como reproductora de la lógica capitalista, pero también como constructora de muchas de esas cuestiones. A veces del ambientalismo se discute, bueno, para los cambios socioambientales, ¿dónde ponemos el eje? ¿En la reforma del pensamiento o en el modo de producción material? ¿O qué está primero o qué está después? En realidad, las dos cosas son fundamentales. Una reforma del pensamiento y poner en cuestión también el modo de producción capitalista como parte, digamos, de esa alternativa ecosocialista. Básicamente, Colombia se va a poner contento porque voy a citar a algunos colombianos mi exposición. Vega Cantor lo plantea muy claramente, ¿no? Cuando le preguntan por qué esto, él habla de conflicto capital-naturaleza, además de capital-trabajo, ¿por qué juntar estas dos lógicas de lo socioambiental y ubicarla como problema el capitalismo, ¿no? Él plantea que en realidad, como el capitalismo es la búsqueda indefinida de ganancia entre tantas otras cosas, y esa búsqueda de ganancia ilimitada, al mismo momento y simultáneamente significa explotación, o con eufemismo, como precarización y demás, como se habla ahora, y al mismo momento destrucción y mercantilización de la naturaleza, porque esa misma lógica del crecimiento ilimitado, esta fantasía, esta ilusión, digamos, del crecimiento ilimitado que está tan fuerte en el sentido común, produce también un gasto excesivo de materiales y energía que no se pueden reconstituir, o sea, el daño ecológico fundamental y estructural. Entonces, lo que plantea Vega Cantor es eso: en conflicto capital-naturaleza y conflicto capital-trabajo es simultáneo e inseparable, constitutivo, digamos, de esta moneda capitalista, a la cual, muy bien lo hace la compañera recordar, a veces no olvidamos esto, bueno, el capitalismo y sus características también de patriarcado. ¿Qué se plantea desde el ecosocialismo, digamos? Parece, para elegir algunos planteos centrales, que además de la contradicción entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, que es tan importante para pensar las condiciones objetivas que facilite un cambio de modo de producción material, también hay que incorporar en esta lógica las contradicciones entre la producción y las mismas condiciones de producción. Hasta el mismo Engels, en la dialéctica de la naturaleza, planteó
Ojo que la producción a veces crece más allá incluso de capitalismo. Como esta lógica de crecimiento ilimitado puede permear otros, digamos, planteos, como a mi entender pasó en Europa del Este, no en Cuba, que esto no pasó, que lo socioambiental está bastante incorporado. Un elemento fuerte también me parece que es plantear, digamos, que la discusión es tanto del modo de producción como del modelo productivo, cómo se produce, no solo de quienes son dueños de los medios de producción, ¿sí? Me parece que es un elemento central. Y la otra gran pregunta, que está muy vinculada a lo que planteaba, por ejemplo, Javier, que no se puede construir socialismo con fuerzas productivas capitalistas. Es el debate, por ejemplo, del extractivismo, y esto es un debate en el seno de la izquierda, ¿sí? Algunos piensan que el problema de Vaca Muerta y las técnicas que implica, digamos, el fracking y el carácter destructivo podría ser distinto si hay control obrero. ¿Se escucha bien, no? Sí, se escucha bien. Le quería sugerir que no nos tirara todo el spoiler de lo que viene después para abrir paso a una segunda ronda con los otros compañeros y que para completar la otra parte. Trato de resumir. Pasar a la segunda ronda. Trato de resumir. Así un gran punto es eso, ¿no? Como este debate sobre las fuerzas productivas capitalistas y si determinadas fuerzas productivas pueden tener lugar dentro, digamos, de una perspectiva anticapitalista o socialista. Concretamente, ¿cuál es la alternativa? ¿Nacionalizar Vaca Muerta o el fin de Vaca Muerta? Por ejemplo, en términos de coyuntura política, si no da lugar a que podemos plantear otro tipo de fracking. Uno puede entender la consigna de nacionalización real del YPF, que produce de otra forma, no solo convencional, como planteaba Javier, que no está nacionalizada, que tiene solo un porcentaje de acción. Lo otro, digamos, para plantearlo en torno a esa discusión, para sintetizar algunas cuestiones más, Colombia. El ecosocialismo también, una de las, digamos, dificultades que tiene a veces, que algunos plantean, incluso de la izquierda, del propio marxismo, que es un campo tan amplio y tan heterogéneo en lo teórico y en lo político, como que es incoherente, digamos, incorporar que el marxismo tiene determinadas tendencias productivistas, economicistas, y que no podría tener, digamos, cabida en esta articulación, digamos, con lo socioambiental y plantear el ecosocialismo. En honor a la verdad, hay, tanto en Marx como en Engels, lo plantea Lowy también, algunos momentos que incluso autocriticados y de cambio, de superación de Marx, con cierta tendencia, digamos, de razón moderna o productivismo, que después fueron replanteados, digamos, había como una exageración del desarrollo de la fuerza productiva como condición sine qua non para el socialismo, y las revoluciones justamente no ocurrieron donde más estaban desarrolladas, o sea, faltó una mayor articulación que propio Marx la pasó entre esa cuestión y la cuestión de la lucha de clases. Podemos encontrar algunos elementos que no, pero también hay muchas pistas ecológicas, podemos decir, en Marx y en Engels, que es también lo que rastrea Lowy. Por ejemplo, cuando Marx aplica este concepto aplicado a las ciencias naturales del metabolismo, digamos, del flujo de material y energía necesario para los seres vivos, y trata de llevarlo a la esfera social y plantea que la ruptura de ese metabolismo social, de ese intercambio de energía y materia también necesario para la sociedad, justamente se rompe, digamos, con la irrupción del capitalismo en la modernidad. Que hay ahí una ruptura y que la alternativa a eso es plantear el respeto a los ciclos de la naturaleza, de intercambios de energía y de materia, y que el trabajo vuelva a ser alguien que extrae energía y materia, pero que también devuelve energía y materia a la naturaleza. Incluso en otros textos de Marx, el manuscrito de 1844, que cita muchas veces Marx, se plantea esta inseparabilidad entre naturaleza y sociedad. En un momento Marx dice que solo se va a romper con el anticapitalismo esta contradicción entre esencia, existencia, o entre el hombre, el lenguaje de ese momento, entre hombres y mujeres, digamos, con la naturaleza. O sea que también hay, digamos, muchas pistas en los clásicos, como hay algunas pistas que por ahí no son justamente ecológicas, hay pistas que nos permiten seguir recreando y desarrollando esta teoría que se formula como ecosocialismo. Y lo del Che me parece muy importante, no es casualidad que el Che hace esta cita, por ejemplo, de Marx de manuscrito u otras más, y sobre todo sus posiciones cuando critica
ese momento, por así decirlo, economicista de la Revolución Cubana, donde primaban los estímulos materiales más que los estímulos morales, y hay un cuestionamiento, digamos, del Che fuerte a esa lógica. Y además en el conjunto del marxismo latinoamericano, como Mariátegui y demás, donde piensan sujetos populares, aún en lugares donde el desarrollo de las fuerzas productivas no era tan grande como el caso de Perú, con una estructura, como lo llamó Mariátegui, del tipo semicolonial o feudal. Y decía que esta articulación, digamos, de Lowe y del ecosocialismo, que además plantea una historia no productivista, la reforma del pensamiento, otros modelos de producción, otros modelos de ciencia y técnica, otro tipo de energías alternativas, pero en el verdadero sentido, porque también acá la derecha en este país se apropió, por ejemplo, de la energía eólica, ¿no? O sea, discutir los modelos energéticos significa discutir el carácter contaminante, depredador, pero también al mismo momento ver si ese modelo energético es concentracionista o, digamos, provoca la desigualdad. En el caso de Macri, resignifica energías alternativas y demás, y le da un carácter beneficiando, digamos, las multinacionales, y lo engloba dentro de un proyecto neoconservador, concentracionista, y que promueve la desigualdad. Todas esas cuestiones del ecosocialismo que completan un programa de esas características, reivindicando los conceptos de desarrollo, de soberanía alimentaria, de otro tipo de agricultura, constituiría, digamos, el programa general, por lo menos de cómo se viene discutiendo y debatiendo hasta ahora, de lo que significa una propuesta ecosocialista que rompa, digamos, el productivismo en el sentido de la creencia que para aumentar la calidad de vida, incluso resignificar qué significa calidad de vida. En eso es importante articular, tomar un montón de cosas del paradigma buen vivir, que es fundamental el crecimiento y el desarrollo de las fuerzas productivas ilimitadas. Y me parece que esta idea, esta misma ilusión o mitificación del crecimiento ilimitado no está solo fuerte en las transnacionales, o no está solo fuerte en los gobiernos, como los gobiernos nacional y provincial, todos en este país, o como lo que está pasando en Chubut, sino que está muy fuerte en el sentido común. Por lo tanto, abordar una alternativa ecosocialista no solo significa la resistencia en la calle, la movilización, la acción directa, sino también la lucha cultural, ideológica, la revolución cultural en el sentido gramsciano de construir contrahegemonía y discutir esta dirección cultural e ideológica de cómo las clases dominantes se transforman en hegemónicas, donde tiene un montón de desarrollo a nivel pensamiento, pero que una cuestión que ha permeado muy fuerte en el sentido común es esto del crecimiento ilimitado, de las necesidades infinitas, de la cultura del tener para ser feliz y lo que significa la calidad de vida. Entonces ese es un núcleo central para ir rompiendo eso. No sé si tengo 2 minutos más, Colombia. No quiere dejarlo para una segunda pasada, lo deja ahí anotado y no se lo olvida. Bárbaro. Para volver con el profesor Javier Grosso y con Ana Julia, que quedaron también con unas cositas ahí en stand-by, pero no se le vaya a olvidar. Perfecto. Bueno, Javier, habías quedado, como quien dice, pendiente todavía por compartirnos. Sí, pero voy a sumar al debate, no porque sí, yo dejé algo pendiente, pero ahora ya escuché a Ana Julia y escuché a Gerardo y ahí se pone linda la discusión. Quería hacer una mención sobre lo que comentaba Ana Julia, porque realmente es notorio cómo estas cuestiones que implican a varones violentos siguen quedando solo en palabras que los plantean las integrantes femeninas de las organizaciones. Y sigue faltando la autocrítica justamente de los varones. Entonces, me resultó interesante la manera en la que planteó. Sé que eso es algo que se está dando en muchas instituciones, en muchas organizaciones, lo de los protocolos que ella mencionó como
buenas prácticas, si se quiere, en materia de vínculos de género hacia dentro de las organizaciones, creo y me parece clave, fundamental, que es algo que tiene que ir de la mano de cualquier crecimiento institucional. Es decir, no hay un relegar esta discusión porque otra es más fuerte, sino que esa discusión es la que va a construir hacia el mediano y el largo. Podemos tener perspectivas sumamente revolucionarias, pero en una asamblea, cuando yo pueda hablar durante minutos con los mejores ejemplos del fracking y la territorialización y las desigualdades territoriales, pero si una compañera de esa organización a mano todavía puede levantar y en el silencio junto a sus amigas y compañeras dice, mirá qué lindo lo que dice, pero violento, migra, trata mal, subestima las capacidades de las compañeras, todavía no van a estar dadas las condiciones para un crecimiento de una resistencia que realmente mejore ya no solo nuestro vínculo con la naturaleza, sino nuestro vínculo hacia adentro de las organizaciones, hacia las instituciones. La voz masculina ha tenido una presencia muy importante que se pone en objeción un comportamiento masculino. Aún el sector masculino de las organizaciones lo primero que hace es defenderse y justificarse en vez de comenzar abiertamente a decir, miren, sí, quizás me tenga que hacer a un costado, quizás tengan que hoy pensar, además por cuestiones de que ponen el cuerpo realmente, quizás la palabra y las acciones y alinear líneas de acción lo tengan que hacer las compañeras o pensando juntos. Me pareció sumamente importante, quería decirlo porque francamente podemos hacer interpretaciones o análisis súper teóricos y prácticos con 1000 ejemplos, pero en algún momento vamos a confluir todos en un territorio de lucha, de resistencia o de querer crecer por el buen vivir, por el mejorar nuestras prácticas, nuestros sociales, y todo eso se va a desvanecer como un castillo de naipes, porque ¿de qué sirve plantear sumamente complejos, interesantes, si en un momento la estructura patriarcal sigue siendo la que encabece esa resistencia? Creo que van de la mano, creo que necesariamente los replanteos se tienen que hacer y no son planteos que hay que esperar 10, 15 años para hacerlos, es hoy, es hoy, y son planteos de género y son planteos de cuestiones de edad, hoy hay un sector vinculado a edades más jóvenes, con una acción, con una militancia mucho más efectiva, y sin embargo hay otros sectores que les cuesta ceder esa posición, les cuesta ceder el poder ya generado y no dan lugar a nuevas, digamos, a nuevas formas de hacer esta política y por supuesto son mucho más democráticas, o que así deberían ser. Quería mencionar eso más allá me parece clave, me parece tan clave, me parece sumamente importante, más aún que la caracterización de los procesos, que a veces solemos hacer con facilidad quienes venimos investigando algunos temas, porque ya tenemos esas cuestiones incorporadas, pero lo importante hoy es debatir hacia las instituciones y hacia las organizaciones, no dejar ni un centímetro relegada de discusión de género, porque es ahí por donde vamos a crecer.
Andrés, estás hablando y estás muteado. A ver, perdón. No, les comentaba que en el chat se están compartiendo en los comentarios, bueno, además de como de hacer fuerza, digamos, por el feminismo que trastocó todos los espacios y llegó a estos espacios como las asambleas socioambientales, también hay preguntas como concretas relacionadas a la resistencia de estas asambleas socioambientales y estas organizaciones hacia el Estado y del accionar del Estado directamente desde lo paramilitar, referenciando lo que es Colombia y Honduras, pero bueno, son preguntas que retomamos después de esta pasada, digamos, de intervenciones. Ahora, pues, le tocaba la palabra a la compañera Ana Julia, como para continuar con lo que había quedado, en el caso tal de que quiera responder a una de las intervenciones de los otros compañeros, como la visión que le quieras dar a esta intervención. Creo que ahora quedaste en mute tú. Sí, menos mal que nos lo decimos así. Retomando lo que dijo Javier, cómo construimos espacios donde las mujeres podamos habitar también de forma libre y segura y construir allá adentro y construir otro mundo. Entonces, en relación con eso, es re importante esto de dejar el lugar. O sea, para mí, de verdad, este surgimiento de asambleas de mujeres y asambleas de pibes y pibis, me parece como re interesante como el resto que quedó de ese proceso de noviembre-diciembre, ese mendoaguazo que tuvimos en noviembre-diciembre del 2019, fueron estas asambleas de mujeres que empezaron a transitar un camino hacia el ecofeminismo comunitario, y la asamblea de pibis que vienen con todo un señalamiento de género, de clase, diferenciándose de las otras asambleas. Y esas cuestiones que tienen que ver con el adultocentrismo, que también es parte de la sociedad patriarcal y capitalista, me parece como importante plantear, así como, bueno, muchas veces quienes transitamos desde hace mucho tiempo esos espacios, yo soy joven, no tengo 30 años, pero llevo 12 años transitando la asamblea y por ahí es cierto lo que dice Javier, nos cuesta dejar el espacio a los adolescentes, a los jóvenes, y es importante que ellos tomen tareas, que ellas puedan tomar el lugar que les corresponde. O sea, que no es que toman tareas, sostienen un montón de tareas, lo que no les damos es la palabra, lo que no les damos es el espacio, porque dentro de las asambleas, y esto era como algo que quería decir, hay una división sexual y etaria de las tareas. Y cuando yo mencionaba que había referentas en las asambleas, generalmente tienen una forma de ejercer el poder masculina. Y la idea del ecofeminismo es plantear, bueno, otra forma de construcción que no sea de la imposición, o sea, esto de ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista, y tiene que ver con cuestionar ahí el poder también masculino, la forma de ejercer el poder masculino. Entonces, bueno, cómo construimos consensos, cómo damos la palabra, cómo construimos lugares habitables. Bueno, entonces, poco tiene que ver con la cuestión de imponer ideas, que por ahí terminamos haciendo los más grandes o quienes llevamos más tiempo dentro de la asamblea en relación con los más jóvenes o con quienes recién empiezan.
y esa práctica no está buena ni es parte de lo nuevo que queremos construir. Porque también es praxis, o sea, esto de el mundo que queremos construir lo estamos construyendo ahora, las personas que estamos acá, entonces tenemos que permanentemente replantearnos nuestras prácticas y lo que estamos haciendo. Bueno, respecto a esta división de tareas sexual, bueno, vemos que las mujeres, por ejemplo, que somos mayoría numérica en las asambleas, somos las que nos encargamos de pintar las banderas, de llevarlas, de hacer firmar las planillas, de hacer las notas, de llevarlas, de pensar la comida, de hablar con el pueblo. Cuando hay que hacer educación popular, ahí estamos las mujeres armando los folletos, llevándolos casa por casa, pensando, no sé, actividades en la plaza, festivales, cine, bueno, todas esas actividades generalmente nos encargamos las mujeres. Y en cambio, los varones toman la palabra en los medios, en las manifestaciones son los que tienen el micrófono, el megáfono, son los que toman las decisiones sobre las estrategias políticas a seguir en ese momento. De hecho, estamos 2 horas discutiendo, 2 horas, porque nosotros tenemos AMPAP, que es la Asamblea de Asambleas, donde estamos la mayoría de las asambleas de Mendoza, y ahí estamos todo el día discutiendo, y es impresionante cómo después de estar todo el día discutiendo y muchas asambleas llevamos, bueno, representantes mujeres, terminan hablando al final 2 varones y bueno, se termina haciendo lo que ellos proponen, o sea, es como que no hubiésemos hablado todas antes, y bueno, hay así como que también es un ejercicio nuestro, así, dentro de todas las organizaciones mixtas, bueno, no dejar que el referente o los referentes impongan sus ideas, sino sostener las nuestras y desnaturalizar esa práctica. Eso les comentaba, que cuando venía alguien de afuera que recién empezaba, la identificaba y nomás, y a nosotras nos costaba mucho verlo. A nosotras, a quienes estábamos ahí hacía mucho, nos costaba verlo. Pero sí, sucede, o sea, como esto de... también dentro de la misma asamblea, las tareas que tomamos. Las mujeres, por ejemplo, hacemos la memoria de la asamblea y los varones coordinan la asamblea. De hecho, bueno, por ejemplo, todo un planteo que fue gracioso porque generó hasta aplausos en una asamblea muy grande que se hizo el día después unos días después de que habían tirado la 7722, es una asamblea con otras organizaciones. Y bueno, estábamos en el sindicato recuperado de SUTE, todos y todas ahí, representantes de muchísimas organizaciones de izquierda, feministas, etcétera, y se levantan a coordinar la asamblea 2 varones, y proponemos que sean mujeres quienes estén, porque la mayoría éramos mujeres, pero los que querían coordinar la asamblea eran varones, y nada, había como una resistencia, incluso ninguna de las mujeres quería tomar como la posta. Y bueno, lo terminamos haciendo y hubo aplausos y demás, pero hasta ese gesto, ¿sí? Como de, en el momento más álgido de la lucha, sacar el micrófono y decir, bueno, nosotras también queremos tomar la palabra en esto, en este momento más álgido, también queremos hablar y decir, y tenemos cosas para decir y cosas para decidir, y no es solamente su palabra, y no son solamente sus estrategias las válidas. Y entonces esas cuestiones ahí, en el momento, en el calor de la lucha, me parecen así como simbólicamente muy potentes, porque esta división es la que suele suceder. Y bueno, así como le decía que las mujeres éramos las encargadas de estas experiencias de educación popular, los varones generalmente son los encargados de negociar, de hablar con los políticos, de hacer el cabildeo. Y no está bueno, porque son experiencias que las mujeres no aprendemos a hacer. Y como no las aprendemos a hacer, entonces siempre confiamos en que los varones la hagan, porque la saben hacer mejor.
Entonces, nos dicen, bueno, no te vas a poner a coordinar esta asamblea porque es el momento más álgido de la lucha, porque somos miles, porque qué sé yo, y nunca lo has hecho, pero claro, no lo hemos hecho porque antes no nos dejaron hacerlo. Entonces, es como un círculo vicioso. Y bueno, hay que cortarlo en algún momento. Entonces, no vas a hablar con los medios porque nada, necesitamos ahora que salga bien y qué sé yo. Y bueno, no, pero porque antes, durante un montón de tiempo, solo hablaron los varones, entonces ahora en este momento, y sí, claramente lo haces mejor, entonces una sola se termina callando o una sola termina dejando que lo hagan los varones porque sencillamente naturalizamos que fueran ellos los que tomaran la palabra, los que tomaran las decisiones durante un montón de tiempo, entonces no nos sentimos por ahí capacitadas para hacerlo, lo cual es totalmente mentira. Como muchas veces son nuestras estrategias las que permiten que se ganen ciertas cuestiones, muchas veces es nuestro trabajo de base sostenido, porque también hablábamos de cuál es el rol más importante que hacemos las mujeres en las asambleas, y con mis compañeras rescatamos la tarea de cohesión, de mantener contacto, de cuidar, de mantenernos unidos, unides. Esa tarea generalmente la asumimos las mujeres. Y dentro de las asambleas, una cuestión fundamental para que durante 12 años se pueda mantener un espacio político de estas características, horizontal, sin una organicidad o establecida jerárquicamente y demás. Para que un espacio se mantenga 12 años hay una gran tarea de cuidado y de cohesión detrás. Y esa tarea la asumimos las mujeres. Entonces, que una organización asamblearia, socioambiental, pueda tener acumulada 12 años de lucha para ponerla en juego en un momento así como la defensa de la ley 7722 y ganar, o sea, porque para ganar no se podía ganar, no se podría haber ganado sin esa experiencia acumulada atrás, sin todos esos saberes que construimos durante 12 años, sin todo ese trabajo de educación popular que hicimos durante esos 12 años. Y ese trabajo lo hicimos las mujeres principalmente. Y ese trabajo de acumular los saberes, de mantenernos unidos, ese trabajo lo hicimos las mujeres principalmente. Y es un saber que no hay que invisibilizar, un saber que no hay que negar, y es una voz que nos tenemos que dar. Y bueno, y los invito también, así como espacio, que todos compartimos las resistencias del extractivismo, hacer carne esto de que no se puede resistir al extractivismo sin resistir al mismo tiempo al patriarcado, y hacerlo carne con prácticas concretas, ¿sí? Esto de pensar, bueno, ¿por qué en un panel hay solo una mujer hablando? ¿Por qué nosotras nos autorregulamos el tiempo de la palabra, pero los varones a lo mejor no se lo autorregulan y están mucho más tiempo hablando que las mujeres? Y eso también tiene que ver con esto de construir espacios donde no hayan machismos, ni micros ni macros. ¿Sí? Bueno, eso. Y bueno, ya esto del feminismo para habitar, ¿sí? Que queremos habitar estos espacios de construcción de otros mundos posibles, ¿sí? Y para eso necesitamos al feminismo. Creemos que no es posible hacerlo sin el feminismo. Bueno, gracias Ana Julia. Profesor Mujica, otra vez llegamos a usted. No sé si desea aportar desde la exposición que estaba realizando, o le gustaría retomar de lo que estaban planteando tanto Javier como Ana Julia. Estamos un poco, digamos, escasos de tiempo, por ahí no más de 10 minutos en la intervención. Estaría bueno para poder compartir unas preguntas que
que, bueno, una concreta que se le realiza a Javier y después comentarios que nos han dejado en las redes sociales que están buenos, digamos, presentarlos. Está en silencio, profesor. A ver. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? Sí, perfecto, Gerardo. ¿Escuchás, Andrés? ¿Ahí se escucha? Ah, porque me parecía que Colombia no. No, decía que con lo que ha derivado la charla, que por suerte ha puesto un eje central en esto del ecofeminismo comunitario y esta experiencia de la compañera que ha sido tan claro, no sé si vale la pena que siga, digamos, con algunas cuestiones que quería plantear, sino por ahí pensar si hay alguna pregunta que tenga que ver con mi intervención, por ahí sí, sino para no perder este eje, digamos, del ecofeminismo que ha tenido esta lógica propia, esta mesa, que ha tenido por mayoría hombre, pero que se ha impuesto claramente por, digamos, su experiencia, su militancia y su aporte a este planteo del feminismo comunitario, que es tan importante que una de las cuestiones que, bueno, el feminismo comunitario tiene mucho que ver, viene sobre todo de la utopía andina, del buen vivir, si bien también a veces es heterogéneo y demás, no quiero hablar mucho con esto, está la compañera para esa, pero son las cuestiones con las cuales tiene que articular también el ecosocialismo, ¿no? Con algunas cuestiones del buen vivir, con el ecofeminismo comunitario. Cuando uno dice buen vivir, también es un campo en construcción, que es heterogéneo, en los mismos procesos donde el buen vivir fue muy fuerte desde abajo, digamos, desde los pueblos originarios como Ecuador y Bolivia, cuando el buen vivir se transformó en política estatal, más allá de cambios que uno puede valorar del proceso, por ejemplo, del MAS en Bolivia, después se aplicaban políticas extractivistas en nombre de buen vivir, o en el caso de Correa, por ejemplo, en Ecuador, se reprimían las coordinadoras plurinacionales y del agua, donde el ecofeminismo era muy importante, se la reprimía del Estado, o sea que el mismo buen vivir, que tiene un montón de elementos antisistémicos, y que creo que son articulables con el ecofeminismo, con el ecosocialismo y tantos otros paradigmas de emancipación, también es un campo en construcción que se sigue desarrollando y también tiene ciertas heterogeneidades. Por eso hoy hacía mención a esto, bueno, que toda esta cuestión de esta nueva impronta, tanto el ecofeminismo como el ecosocialismo, si bien se ha incorporado desde el amplio campo de la izquierda, digamos, creo que todavía falta mucho, nos falta mucho y seguir aprendiendo, sobre todo los que no somos jóvenes en esto, como bien planteaba la compañera. Y bueno, falta incorporar este ecofeminismo real, articularlo con las luchas, y falta también esta salida del productivismo desde las propias concepciones de izquierda. Creo que es un gran tema a debatir en el futuro, como muchos movimientos sociales antisistémicos, incluido el ecofeminismo, empiezan a articular con este idea anticapitalista, socialista, como planteó la compañera, y lo mismo al interior del movimiento socioambiental y al interior de la izquierda darle lugar y reflexión, digamos, a estas lógicas ecosocialistas, que a veces se la incorpora y se acompaña a las luchas socioambientales y demás, pero a veces, digamos, tanto de la mal llamada izquierda, que no lo es, como fue el ciclo llamado progresista en Latinoamérica, se reprodujo el modelo, digamos, de operación de la naturaleza y el extractivismo, y a veces podemos tener esta impronta, como ponía el ejemplo con Vaca Muerta, otro. Yo he estado en discusiones, incluso en una asamblea, donde una compañera pidió la voz y planteó esto, por ejemplo, bueno, pero el fracking, el manos de control obrero, digamos, esto incluso en una marcha también lo escuché, que obviamente no se puso el eje en eso, ni se peleó, ni se atacó a la compañera, pero se planteaba esta perspectiva de que, digamos, con control obrero, algunas técnicas que no respetan los ciclos naturales y demás, como el fracking, que es un caso extremo, podrían darse de otra forma. Que eso demuestra que hay que seguir dando el debate sobre lo que significa el ecosocialismo y una salida de ruptura con toda la lógica, ¿no? Con la lógica capitalista, con la lógica patriarcal y también con la lógica del productivismo, del crecimiento ilimitado, este miedo a que si nos decimos ecosocialistas, ¿qué lugar le estamos dando a la generación de riqueza? Que eso lo llevó a Linera, en Bolivia, que ha tenido unos aportes interesantes en la teoría crítica, a desbastar el movimiento ambiental, a
considerarlo colonialista porque, según él, digamos, se negaba, digamos, la generación de riquezas, por ejemplo, ¿no? Así que me parece, bueno, para redondear un poquito esas cuestiones, pero me parece re interesante que sigamos con esta impronta ecofeminista, y si hay muchas preguntas a la compañera que la debe haber o aportes, se siga debatiendo en torno a eso. Bueno, como en concreto hay una pregunta que se le formula al profesor Javier Grosso y después, bueno, hay como un montón de intervenciones relacionadas a la intervención de la compañera. Aquí tengo algunas, a ver. Muchas resaltan esto de la necesidad de poder, digamos, o lo imprescindible que es que los espacios colectivos tengan esta perspectiva de género, además de la de clase. Otras comentarios que van más, digamos, reforzando esto de la cantidad de tareas grises e invisibles que ocupan, digamos, las mujeres y cuerpos disidentes, por decirlo así, digamos, dentro de las asambleas. También hay una pregunta que más que una pregunta es como si puedes, digamos, profundizar un poco más, Javier, cómo se expresa la transferencia a dominio privado especulativo las tierras de la Patagonia de los lagos. En concreto, digamos que planteaba eso. Y después hay una pregunta, digamos que es una pregunta más abierta, no va dirigida como tal a alguno en específico, que dice, muy interesante el intercambio, se aplica al contexto de la charla, quería consultarles qué debates se plantean dentro de las asambleas frente al problema del enfrentamiento con el Estado, la represión e incluso con grupos sicarios. Me imagino que hace referencia a los grupos paramilitares y parapoliciales, y ponen el ejemplo de Colombia y Honduras. Eso como una pregunta abierta, si hay información sobre qué debates se dan en las asambleas. Y después hay un comentario que dice, arriba las resistencias de lucha anticapitalistas y antipatriarcales, basta de explotación y opresión a nuestros cuerpos y territorios. Gracias, compas, y Anita, gracias por llevar la voz de las mujeres en la lucha contra el extractivismo. Después, pero bueno, como en líneas generales, esas serían como las dos preguntas concretas que hay. Voy a actualizar los comentarios a ver si surge una nueva, pero para repetirte, Javier, era esa, si podías profundizar un poco más en cómo se expresa la transferencia a dominio privado especulativo las tierras de la Patagonia de los lagos. Bueno, no, sencillita, sí, tiraron una... Algo, se responde en 30 segundos. Empiezo con una efeméride y después la conecto. En 2 días, el 22 de noviembre, es en Argentina el Día de la Geógrafa y el Geógrafo. En homenaje a el perito Francisco Pascasio, ¿no?, que Osvaldo Bayer, muy atinadamente, a mi entender, definió como el mayor alcahuete de la historia científica del país, teoría a la que adhiero este 22 de noviembre, homenajeando a ese personaje. Lo que se está homenajeando es justamente al proceso más claro de privatización de la... Sí, bueno, al que da comienzo a lo que va a ser vía parques nacionales, territorios en eterno conflicto. Esto es una pequeña síntesis. El proceso de privatización de los lagos, quizá la pregunta, quien plantea la pregunta lo hace en función del lago escondido por Lewis. El proceso de privatización de las tierras en Patagonia es un proceso dominado por el capital privado. Básicamente tiene sus inicios en la conquista del desierto. Lo que hoy nosotros podemos analizar y ver es que los grandes capitales concentrados y la especulación inmobiliaria cada vez acaparan mayor cantidad de tierras. El Estado es totalmente funcional a eso.
y las únicas resistencias, más allá de las asambleas ambientales, en la Norpatagonia, en zona andina, donde más se están dando estos procesos, las principales resistencias son los pueblos originarios que ocupan tradicionalmente esas tierras. Es un territorio de conflicto, los lagos son territorios de conflicto, está la Lafkenwinkul-Mapu, el Estado está al acecho de finalmente el lago Mascardi desalojarlos. Hay innumerables cantidades de conflictos territoriales por tierra, están muy latentes y responden a una cada vez mayor especulación inmobiliaria sobre los bienes comunes, un Estado facilitador de la extranjerización y la concentración de tierras y un Estado que se está definiendo hace ya mucho tiempo como un Estado que no respeta a los pueblos originarios, más allá que, como consecuencia de la desaparición y luego posterior muerte de Santiago Maldonado, por unanimidad del Congreso argentino extendiera la ley 26.160 de relevamiento de comunidades indígenas. Nada ha hecho desde la edición de la ley por realmente materializarla. Han hecho una plancha estatal muy importante y hoy la gobernadora Arabela Carreras, de la provincia que yo habito, es una militante por el despojo de las comunidades por los territorios de pueblos originarios. Hago el último nexo y cierro. Tenemos certificado y hemos investigado un tema, por ejemplo, que es el fracking. Cada vez necesita más rentabilidad, eso lo venimos, cada vez necesita un Estado que le garantice esa rentabilidad. Las arenas que utiliza cada vez son más costosas o están más aliadas, entonces se están empezando a establecer canteras cada vez más cercanas. Una de esas canteras, sobre tierras fiscales rionegrinas, pudimos documentar un caso de despojo que, bueno, el Parlamento mapuche también eso lo trató, que es el Lof Conia Huenchufil, en cercanías del Bajo Santa Rosa, en el centro de la provincia de Río Negro, un claro ejemplo de despojo por el avance territorial del fracking y la relación con los pueblos originarios. Hoy, la gobernadora Arabela Carreras quiere sin conflictos activos con los pueblos originarios, y para ellos sin conflictos es haciendo prevalecer la violencia, los desalojos por sobre los derechos tradicionales garantizados la Constitución de los pueblos originarios. En líneas generales son los lagos, pero no son los lagos, son los ríos, las costas de los ríos. El poder concentrado acapara y controla los bienes comunes de la naturaleza. Bueno, muchas gracias, profe. Estamos un poco ya agarrados de tiempo. Después, con respecto a la pregunta que era como muy abierta relacionada a las asambleas de Colombia y Honduras, decirle a la persona que la pone que después le retomamos el contacto por vía privado, y en caso tal podemos hacer algún tipo de conexión si le interesa conocer alguna experiencia más concreta de organizaciones y asambleas socioambientales en esos países que, bueno, que puedan, digamos, brindarles información. Yo creo que a mí, después de todo lo que escuché, medio que se me cambió todo lo que había preparado para poder cerrar, porque después de la intervención de Ana Julia, en realidad creo que son muchas más las preguntas que nos quedan, digamos, que las que pensamos que nos iban a quedar en esto de no pensar solamente la articulación de nuestra lucha por el socialismo con la lucha, digamos, por lo socioambiental, sino también cómo el feminismo permeó todo y llegó a trastocarlo todo, y claramente nos interpela directamente hoy desde muchas partes, no solamente desde quienes componemos este panel, sino también desde la palabra, desde el uso de la palabra, y que directamente desde la práctica se reproducen también y reproducimos también muchas de las cosas que la compañera, digamos, nos comparte el día de hoy. Creo que agregarle eso
de que no solamente es esto de que pensemos un socialismo que plantee una armonía y que nos plantee como parte de la naturaleza, a los seres humanos, y que no nos separe de ella, no nos castre de ella, sino que nos plantee como parte de ella, pero también pensar cómo luchar contra, digamos, el extractivismo, contra la explotación y el deterioro y el exterminio del planeta y de nosotros mismos, no puede ir desligado de la lucha contra el patriarcado. La verdad, de mi parte, respuestas no estaría en condiciones, digamos, de poder dar, pero un poco la intención de este panel era que nos quedaran esas preguntas para poder nosotros, digamos, no solamente como partido, sino como activistas, como militantes, como personas que nos preocupamos por el mundo y tenemos preocupaciones por el mundo, algunas más complejas, otras no tan complejas, pero preguntas que nos hagan, digamos, pensar en cómo poder complejizar nuestra mirada crítica en el mundo en el que vivimos y no quedarnos a mitad de camino con miradas que cuestionen un puntito de algo, pero no cuestionen toda la estructura sobre la cual se sostiene, digamos, este sistema de explotación que necesariamente está ligado a la explotación del ambiente, pero está ligado a la explotación del trabajo y claramente a la explotación de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias. Agradecerles a ustedes por la participación, por haber estado acá. La verdad creo que se hace corto el tiempo con todo lo que hay para hablar, con todo lo que queda. De mi parte hay 200.000 preguntas y espero que pueda haber todavía la disponibilidad de su parte de más adelante poder volver a encontrarnos, retomar algunas cosas que quedaron acá pendientes y seguir conociendo las experiencias que vienen construyendo cada uno desde sus territorios, desde la educación, desde... Voy a agarrar lo que planteó la compañera desde la epistemología feminista, desde lo concreto, y me parece que desde allí se pueden extraer muchos conocimientos y muchas experiencias que nos pueden servir, digamos, para seguir pensando nuestra lucha y seguir pensando nuestras construcciones y dando la oportunidad a nuevas formas de vincularnos y de militar. No sé si alguno de ustedes quería aportar algo más, si le gustaría dar un cierre a su intervención o estamos allí. ¿Estamos bien allí entonces? El saludo y el agradecimiento por haber compartido, generado este espacio y por haber un muy lindo espacio. Estuvo muy, muy lindo. Sí, muchas gracias a Andrés por el espacio, por el trabajo de juntarnos a pensar en el extractivismo. Y bueno, la cordillera y el agua nos une. También agradecimiento y estuvo muy interesante, la verdad, felicitaciones. A los panelistas, a los organizadores y a Colombia siempre con su dinamismo y su activismo. Bueno, yo estaba mirando mucho para acá porque estaba viendo el computador, no crean que estaba pendiente a otra cosa. Te quería, pero... Andrés, te quería preguntar de qué país eras porque no me terminó de quedar claro. Bueno, yo soy del Caribe, de Colombia, pero soy del Caribe. Y ahí, bueno, quedamos en contacto y esperemos que podamos repetir esta charla, por ahí retomando ciertos aprendizajes que seguramente nos dejan la intervención de la compañera. Creo que está bueno que tomemos lo que nos plantea y salgamos adelante cuestionándonos lo que hoy reproducimos sin darnos cuenta.